Hola, bienvenidos a Contrasedio, un programa para romper el cerco, desarticular el relato único y transformar la resistencia en acción. Hoy tenemos como invitada a una periodista, académica, activista internacional. Estamos hablando de Soha Abdehodai. Bueno, es una periodista e investigadora, activista iraní, especializada en geopolítica, de Asia Occidental, en comunicación internacional y en las relaciones del sur-sur. Su labor se centra en la difusión de las realidades de su región, de Asia Occidental, de Irán, dirigido hacia un público de nuestra América, es decir, actuando como una especie de puente comunicacional entre Irán y América Latina y el Caribe. Es una activista que se destaca en la defensa de la soberanía de los pueblos frente a las políticas hegemónicas occidentales. Bueno, Soha, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme aquí para hablar un poco más de mi zona y de las cosas que están últimamente ocurriendo. Esperamos que en un futuro muy pronto, tanto nosotros como ustedes, porque el futuro nuestro está vinculado al futuro vuestro y cada vez esto lo estamos demostrando más, aunque de distancia llevamos mucha distancia y estamos lejanos, pero desafortunadamente por el imperialismo nuestros futuros y nuestro destino está vinculado. Y esperamos que tanto nosotros como ustedes veamos muy pronto días mucho más positivos, color de rosa, como se dice. Dios mediante. Pero fíjate, Soha, Asia Occidental se encuentra en un punto de inflexión, donde las estructuras de dominación transatlántica, es decir, Occidente, intentan rediseñar el mapa geopolítico a través de la coaptación. Pero una cooptación, fíjate, plagada de amenazas, de extorsiones, de soborno. Estamos hablando de las élites administrativas gubernamentales corruptas de Beirut, que han suscrito entendimientos que subordinan la soberanía nacional a los intereses, de la hegemonía, del enemigo, del enemigo del pueblo, del pueblo libanés, es decir, de sus propios verdugos. Entonces, fíjate, Soha, tomando en consideración esta tendencia de las estructuras gubernamentales locales por alinearse a estos dictados de Tel Aviv y de Washington y que le dan la espalda a su propio pueblo y a la memoria, quisiéramos escuchar de ti un análisis de la situación actual en el sur del Líbano. ¿Qué está sucediendo en el Líbano, específicamente en el sur? Donde la resistencia no solo no ha claudicado, sino que por el contrario ha encontrado nuevas formas de lucha que han causado grandes estragos al enemigo. En tal sentido, Soha, ¿cómo se interpreta esta subordinación institucional? ¿De qué manera este pacto con los centros hegemónicos traiciona la premisa de que somos un mismo cuerpo? Yo tomo prestado esa frase tuya tan hermosa y que implica qué implica para el porvenir de la región el compromiso ético inquebrantable de mantenerse junto al pueblo libanés de la misma manera como tú también dijiste en esa declaración que te agradecemos tanto que hiciste hace un tiempo en respaldo al Líbano, de la misma manera en que hemos estado junto a Palestina, es decir, sin abandonarlo jamás en su hora más crítica. Bueno, antes de nada hay que mencionar que la resistencia en general en esta región y principalmente en la visión chiita es una ideología, es una creencia, está dentro del chiismo. O sea, el chiismo es una visión religiosa revolucionaria por sí mismo. Y esto empezó desde hace 1500 años atrás. Eso no es de hoy. Entonces, lo que el Occidente no comprende, y me refiero al Occidente porque muchos
hispanohablantes latinos, mis hermanos de allá me dicen, nosotros también somos occidentales. Digo, no, ustedes pertenecéis al mundo sur. O sea, más pertenecéis a nosotros que a ellos. Y es más, te cuento que el latino es lo más parecido al iraní y al libanés que al europeo. O sea, ustedes más parecéis a nosotros que a los europeos. Tanto en un carácter muy similar también. Exacto. Hasta en la amabilidad, en la humanidad que existe en Latinoamérica. Tú esto lo ves, es muy similar a la gente de mi zona, a nosotros, a los iraquíes, a los libaneses, ¿no? A los sirios, a los yemeníes, que son un pueblo grandioso. Ahora, entonces hay que mencionar que lo que no comprende el Occidente es que viene dentro de nosotros, o sea, esto viene de y fíjate tú, que yo cuando nazco, la primera palabra que mi padre me enseña, y yo digo, es imam, de Imam Khomeini. En vez de decir papá o mamá, a mí me enseñan a decir imam. Y esto está bien, o sea, es la creencia de luchar contra un tirano. Durante miles de años nosotros hemos buscado al tirano de nuestra época para decir que nosotros estamos junto a nuestro tercer santo, que es Imam Hussein, y no estamos junto al gobierno tirano. O sea, entonces lo que ellos no comprenden es que la creencia no lo puedes tú matar. Tú puedes, ¿cómo se dice? Martirizar a un líder, a un luchador, a un guerrero, pero no puedes matar a la creencia. Entonces, el luchador muere, el general muere, el líder muere, pero las próximas generaciones todavía resurgen más fuertes, con una creencia muchísimo más profunda y con el dolor de que le han quitado el líder, el general, el luchador. ¿Me entiendes? O sea, entonces eso ha pasado con Líbano, regresando a la situación de la resistencia libanesa. Principalmente hay que mencionar que la resistencia libanesa viene del chiismo, pero actualmente el cuerpo de la resistencia libanesa no solamente son los chiitas, sino que también tenemos dentro de ellos sunna y también tenemos dentro de ellos cristianos. Otra cosa que hay que mencionar es que desafortunadamente, por la influencia de Arabia Saudita directamente en Líbano y Francia, durante décadas, Líbano no tiene un ejército. O sea, su ejército más bien funciona como una policía civil. Entonces, la función del ejército lo hace, no solamente es el cuerpo, ¿cómo se dice?, armado del pueblo libanés, también es un partido político que normalmente el jefe de su Asamblea Nacional es chiita. Y estamos hablando de un cuerpo de 50% de la población libanesa. ¿Me entiendes? O sea, entonces, el mero pensamiento de poder terminar y acabar con Hezbollah es algo absurdo. Porque principalmente no solamente estamos hablando de un cuerpo militar, sino que estamos hablando de un partido y estamos hablando del 50% de la población de un país y también estamos hablando de una creencia que hasta se ha expandido en los cristianos y en los del Sunna, el Líbano. Entonces, aunque más trate el gobierno, que es el pelele, el títere de Estados Unidos,
y del lobby sionista en Líbano y de Francia y de Arabia Saudita allá, no van a poder cambiar mucho las cosas porque el pueblo está apoyando. Y cuando el pueblo apoya, pues no pueden hacer nada. Otra cosa interesante es que cuando es la creencia, tú con la incentiva de la economía te mueves hasta cierto punto. Pero cuando tu incentivo es la creencia, porque piensas que si yo hago esto, haré bien a mi pueblo, haré bien a mis siguientes generaciones, haré bien a mi patria y más que nada haré bien a mis valores, tú te mueves mucho más fuerte y ya no tienes límite. Eso ha pasado con Líbano. Eso ha pasado con la resistencia libanesa, que aunque Estados Unidos y el ente sionista pensó que con simplemente bombardeos ha terminado con este cuerpo, con la fuerza y con el armamento de la resistencia libanesa, después de un año de pausa, ha comprendido que no. Han resurgido, pero todavía mucho más fuertes y feroces. Hoy precisamente leí en las noticias que algunas tropas israelíes han abandonado sin pedir permiso a sus autoridades las zonas donde tenían que vigilar, que estaban precisamente en el terreno libanés. Y eso significa que ellos se ven realmente, ¿cómo se dice?, incapaces de poder seguir más en esa zona. Porque tú puedes bombardear desde arriba, pero una cosa es bombardear desde arriba y otra cosa es entrar e invadir de manera terrena, que es la manera, ¿cómo se dice?, práctica de poder obtener espacio. Y en eso Israel sabe que no puede. Sí. Bueno, Soja, fíjate, la expansión de los frentes de confrontación en Asia Occidental ha demostrado que la arquitectura de seguridad de Occidente, que tiene con tanta propaganda de infalible, de invencible, pero ha demostrado su incapacidad, ha sido incapaz de contener la audacia de los pueblos como Yemen, como, bueno, y la resistencia, ¿no? Las milicias de la resistencia, el eje de la resistencia. Y bueno, con una contundencia implacable, Yemen ha entrado de lleno en la escalada. Bueno, Yemen, ese país heroico, valiente, que ha superado tantas pruebas tan duras, bueno, y ha golpeado objetivos vitales en tierra y en mar de las monarquías, esas monarquías aliadas de Washington, que son unos nodos, unas petromonarquías pro-yanquis, ¿no? Y ha consolidado un control absoluto, Soja, sobre el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb. Y a esto se suma, bueno, lo que Irán ha logrado con el control del estrecho de Hormuz. Es decir, allí el ajedrez tiene la partida perdida Estados Unidos, ¿no? Porque esto obviamente va a llevar bueno, una crisis, a una volatilidad, a una inflación galopante de los precios del crudo, del combustible, etcétera. Entonces, fíjate, eso, sobre esta base, sobre esta reflexión, quisiéramos indagar en esta profunda mutación del conflicto. ¿Cómo valoras el papel transformador de Yemen, que al asegurar el dominio de los pasos marítimos neurálgicos y desafiar a los centros de poder sauditas y occidentales, ha desnudado la vulnerabilidad estructural del aparato militar estadounidense? ¿De qué manera esta asimetría
combativa que asesta golpes económicos devastadores a Occidente y subvierte sus previsiones bélicas tradicionales, porque estamos acostumbrados a que Estados Unidos está mal acostumbrado a una fórmula que le ha fallado en Asia Occidental. Ha querido hacer una correlación de fuerzas, siempre ha querido entrar, golpear, gastar el menor cantidad de dinero posible y vencer, pero esa fórmula no le ha servido a Estados Unidos. Adelante, eso. Pues hay que mencionar que el plan de la unificación e integridad del eje de la resistencia fue principalmente planeada y realizada por nuestro general mártir, no sé si lo puedo nombrar, y con una única con un único propósito, que fue poco a poco poder, ¿cómo se dice? Hacer que con esa unión el eje de la resistencia y los países de la región, porque gran parte de los países de la región pertenecen a ese eje. O sea, Irak pertenece, Siria pertenecía, Líbano pertenece, Yemen pertenece. Entonces, el plan era lo siguiente, que teníamos que ser integrados, principalmente teníamos que elevar la ciencia, la sabiduría técnica, que tú sabes que la ciencia militar es la ciencia más avanzada, o sea, es lo que demuestra la tecnología de cada país. Si tú tienes tu milicia muy avanzada, significa que tu país es un país avanzado. Si tú tienes una milicia débil, o sea, la tecnología militar tuya sea débil, significa que no eres un país tecnológico, porque desde lo militar se extiende al resto de la industria, ¿no? Entonces, eso era la visión, de que elevar la ciencia, elevar la tecnología militar y después elevar la economía. Y eso solamente se podía realizar ser íntegros. Si atacan al Líbano, todo el eje de la resistencia atacará al Líbano. Si atacan a Irak, todo el eje de la resistencia atacará al enemigo libanés, al enemigo iraquí. Y así el enemigo poco a poco se diera cuenta de que no puede. O sea, aquí no es zona, porque antes, mira, nosotros tenemos el caso de Afganistán. Nosotros tenemos el caso de Daesh en Irak, de Daesh en Siria, que si no hubiéramos formado y realizado tropas comunes del eje de la resistencia, actualmente en la zona no existía ni un país soberano. Entonces, esta experiencia nos llevó a ese punto de que todos nosotros somos único. Y el enemigo es único. Ahora, ¿qué está haciendo Yemen? Regresando a Yemen. Principalmente, con apoyo de Irán, elevó su ciencia militar. Ahora, ¿qué está haciendo? Dominando el estrecho Bab el-Mandab. El estrecho Bab el-Mandab es el estrecho donde se cruza 5% del combustible, o sea, de la energía del mundo, más el 20% de la energía que circula, o sea, cruza por el estrecho de Hormuz, serían 25% de la energía mundial, o sea, un cuarto de toda la energía mundial está bloqueada. ¿Por qué es tan importante ahorita Bab el-Mandab? Porque estando cerrado el estrecho de Hormuz,
la producción del petróleo de los mini países petromonarcas del Golfo Pérsico ha reducido a lo mínimo. Hay veces que hasta se para porque no hay exportación. Entonces, ¿qué pasa? Hay un país llamado Arabia Saudita que es el mayor productor, o sea, exportador del petróleo del mundo. Porque hay que mencionar, el mayor productor es sin duda alguna Estados Unidos, pero necesita importar todavía más por su necesidad del consumo. Porque Estados Unidos produce 12 millones de barriles diarios. Es mucho. Pero hay una estimación de 16 hasta 17 millones de barriles de consumo diario. Entonces, tiene que importar desde 4 hasta 6 millones de barriles diariamente. Es por esto que no exporta tanto. Es más importador que exportador, aún teniendo petróleo. Eso en Arabia Saudita no ocurre. Arabia Saudita está produciendo 7 millones de barriles para la exportación. Entonces, el imperio estaba feliz de que, bueno, Bab el-Mandab está cerrado, pero Arabia Saudita podría importarlo, o sea, su petróleo, porque la zona petrolera de Arabia Saudita está en el sur de Arabia Saudita. Está pegado a donde están los yemeníes de Ansarullah. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos estaban felices de que desde Bab el-Mandab los barcos se cruzaban e iban principalmente para Europa, y parte de ello se iba para Estados Unidos, pero principalmente iba para Europa y después para China también. Pero China tiene a Irán y tiene a Rusia. Los países europeos no tienen a Irán, no tienen a Rusia. Y tienen mucha necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cierras esa parte, principalmente la exportación del petróleo de Arabia Saudita llega a baja su exportación. Y segundo, has convertido al petróleo saudí, que era uno de los más baratos petróleos del mundo, le has añadido 4 veces más en el precio del transporte. Entonces, mala noticia para los aliados de los gringos. ¿Eso qué hace en un futuro para toda la región y para los europeos? Que empiecen a analizar que realmente, porque antes decían que lo hacemos por intereses nacionales, ser aliados de Estados Unidos, pero ahora ya poco a poco tienen que sentarse a realizar si realmente vale la pena ser aliado de Estados Unidos, teniendo en cuenta que está demostrando Estados Unidos que en la tecnología se ha disminuido muchísimo. No es un Estados Unidos de hace 50 años que era el más tecnológico, avanzado. No, porque está demostrando que el sistema capitalista, por el beneficio suyo, en vez de invertir en la ciencia, solamente está aumentando los precios. ¿Esto cómo lo puedes ver? En la tecnología militar. Su tecnología militar es para 30 años atrás. No lo han renovado aún teniendo una inversión máxima en la tecnología. O sea, el país que más invierte en su armamento es Estados Unidos, con mucha diferencia de China. Con mucha diferencia de China. Pero ahora China está demostrando, Irán está demostrando, Rusia está demostrando que aunque están invirtiendo mucho,
pero, o sea, aunque Estados Unidos está invirtiendo mucho, pero realmente por ese sistema corrupta, capitalista, que solamente funciona basado en dinero, Es muy a costoso la beneficio producción. personal, Es muy costosa la producción. es muy costosa. ¿Por qué? Porque solamente piensan en el beneficio propio. Es la lógica corporativa, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces solamente piensan en cómo cobrar. Sí. No piensan en la, ¿cómo se dice? En la fructividad, ¿no? En que sea este producto eficaz. Eficiencia, eso. No piensan en la eficiencia, piensan en show off, ¿no? En demostrar que somos los más grandes. Es por esto que tú ves los coches estadounidenses súper grandes, consumen mucho combustible, contaminan muchísimo, pero no sirven mucho. Entonces, en el mundo entero no hay mucha demanda. Eso también pasa con el resto de los productos estadounidenses. Entonces, poco a poco, en un futuro muy cercano, tal vez dentro de 6 meses, un año, ya poco a poco vamos a ver que como ya el occidente y los petromonarcas del Golfo Pérsico, tanto Arabia Saudita como los mini islas del Golfo Pérsico, van a analizar si realmente vale la pena continuar con esta alianza. Y eso termina, realmente estamos viendo el quiebre de un dólar basado en petróleo. La mala noticia, hermano, es que el imperio, por esa razón, le queda solamente su zona. Nosotros lo estamos echando, o sea, yo siempre digo en mis entrevistas que nosotros estamos limpiando la zona de este tumor cancerígeno tan apestoso como Estados Unidos y el ente sionista. Claro, y ahora viene contra nosotros. Fíjate, Estados Unidos no pudo ir a la guerra con Irán si no se hubiese apropiado del petróleo venezolano. Exacto, desafortunadamente. Y ahora que se viene con el rabo entre las piernas, vencido en Asia Occidental, viene entonces a apoderarse de lo que ellos llaman su patio trasero. Pero bueno, fíjate, Soja, vamos a pasar a un tema mucho más espiritual, cultural. Fíjate, estamos en los tiempos de Arbaín, en el corazón de nuestra geografía espiritual, histórica. Nos encontramos conmemorando esta peregrinación, que es la peregrinación más multitudinaria, más masiva en el mundo, que Occidente oculta, que Occidente o lo oculta o lo muestra como una especie de efeméride de fecha, de un evento intrascendente. Pero Karbala es una escuela para el Islam en general, pero especialmente para el chiismo, pero para todo el mundo, porque es necesario decir que a Karbala va gente de todas partes del mundo, de todas las religiones, ateos, políticos, cultores, artistas. Es decir, ahí se congrega la humanidad porque los principios de Karbala son numerosos. No es un evento únicamente religioso. Bueno, y este acontecimiento, que es inconmensurable, no es una mera efeméride, como ya dije, sino que constituye uno de los pilares fundamentales de la conciencia colectiva que define ontológicamente al pueblo iraní. En sus dimensiones espirituales, culturales, configura o viene a ser la fuente primordial de su inquebrantable voluntad colectiva. Entonces, Soja, adentrándonos en este horizonte tan trascendente, toda esta significación que tiene Karbala, ¿cómo nos explicarías tú la inmensa dimensión de Karbala y Arbaín
en qué consiste su profunda simbología y de qué manera moldea las estructuras íntimas de la sociedad iraní, convirtiéndose en el cimiento, pienso yo, como te dije, ontológico, o sea, que lo define, sus rasgos, que nutre su lucha, alimenta su resistencia victoriosa, desarma con su mística los cálculos de la barbarie imperial. Bueno, adelante. Tenemos que regresar a hace 1500 años atrás, porque tal vez muchos de nuestros espectadores no desconozcan que es el Karbala. Karbala es una ciudad en Irak, donde hace 1500 años atrás el nieto de profeta Salallah, Mahoma o Muhammad Salallah. Muhammad, nosotros los musulmanes decimos, Mahoma, los que hablan en español le nombran, ¿no? No acepta el liderazgo del mundo musulmán de aquel entonces, que era Yazid, que él le consideró como un tirano corrupto. No acepta y después no le, porque no voy a entrar en los detalles que qué pasa, desde Meca se va a Irak y después en la mitad de, bueno, se va a Irak porque quería ir a Siria, ¿no? Donde estaba ahí situado la gobernación de Yazid. Pero no quiero entrar en los detalles. Voy a decir algo genérico para que la gente solamente comprenda sobre qué estamos hablando. Entonces, él no acepta la tiranía y la corrupción de la gobernación del gobernante de aquel entonces, que quería que él firmara un acuerdo de aceptación de su gobernación y no lo firma, no lo acepta. Nadie le apoya, él se queda solo, principalmente con 30 hombres que estaban dispuestos a dar su vida entera, con toda su familia, y después le añaden desde la tropa de Yazid otros 42 soldados, y en general ellos luchan contra una tropa de 3,000 guerreros. Sí. 72 soldados que luchan y son de manera lo más brutal posible martirizada. Ahí en esta batalla también es martirizado un niño de 6 meses, que es el niño menor de Imam Hussein, nuestro tercer santo, que es el nieto de Mahoma, otra vez lo repito. Entonces nosotros después de este evento, todo el chiita, o sea, no solamente el iraní, el libanés, el yemení, el iraquí, el sirio, los chiitas de Bahrein, los chiitas de Kuwait, o sea, en general estamos hablando sobre el chiismo. Durante miles de años, es para decir que nosotros no estamos a favor de los tiranos de la época, buscamos el tirano de nuestro momento y empezamos a luchar. Realmente basado en esto se formó la Revolución Islámica. La Revolución Islámica tiene un proceso de 200 años de edad, pero llega a su fruto hace 47 años. Entonces, principalmente hay que saber que esa es la ideología chiita, que en sí mismo tiene la lucha. Hasta muchos del Sunna, en este sentido, porque muchos del Sunna son amantes de Ahlul Bayt, o sea, la familia de la mayor parte del Sunna son amantes de la familia de Mahoma, del profeta. Entonces, también muchas veces en este sentido nos apoyan. Pero principalmente estamos hablando del chiismo. Entonces, el chiita iraní nació con esto
en un gobierno totalmente revolucionario, con valores totalmente claras, vive con eso y con mucho honor quiere morir en ese camino, ser martirizado por sus valores. O sea, para nosotros, mira, muchas veces piensan que a nosotros no amamos a la vida, amamos morirnos, no es así. Nosotros amamos a la vida, amamos a nuestros hijos, a nuestra familia, los hombres a sus esposas, las mujeres a sus esposos. Nosotros amamos vivir. Es más, cuando uno de fuera viene a Irán, no sé si has venido a visitar a Irán, no, ojalá que muy pronto sí. Uno se da cuenta que nosotros disfrutamos de las cosas materiales, nosotros disfrutamos de la vida. Pero hay una gran diferencia. El Islam no tiene problemas con el materialismo, o sea, con lo material, con el capital, con el dinero, pero sí tiene problema con que tú dependas o dependieses a las cosas materiales. O sea, tú puedes tener una casa de 1000 metros, perfecto, pero tú no tienes que depender a esa casa de 1000 metros. En el día que sea necesario dejar esta casa de 1000 metros, tú tienes que dejarlo con total tranquilidad, porque todas las cosas que tú tienes en esa vida no son tuyas, son de Dios. Dios te da y Dios te quita. Y solamente tú llevas tus cosas buenas. Entonces, nosotros no tenemos problema con el dinero. Nosotros tenemos tenemos problema con la visión capitalista, que es que el valor todo lo da al materialismo. Regresando a Karbala y a la caminata de Arbaín. Bueno, tú piensa, nosotros con esta creencia, cada año hacemos la caminata para otra vez decir a Imam Hussein, y teniendo en cuenta que es una caminata larguísima, o sea, la gente camina kilómetros. Cientos de kilómetros. Sí. Y entonces, Soja, van cerca de 20 millones o más. Se ha dicho que hasta 30 millones han llegado a una ciudad que es pequeña, una ciudad modesta, y sin embargo, sí, bueno, ahí no falta nada, porque el pueblo iraquí, el que no tiene, bueno, hace masaje a los pies al peregrino, le da un vaso de agua. Las personas, incluso las más pobres, dan lo poco que tienen para atender a los peregrinos. Entonces, eso tiene una significación humanista tremenda. Eso no lo entiende Occidente. Eso no lo entiende Occidente. Eso no lo entiende. Y tú imagínate, esa visión que yo he nacido, respirado, crecido, ahora cada año mi gente va para todavía recordar más lo que pasó en Arbaín. Arbaín es el día 40 del martirio de Imam Hussein, en el que resurge la venganza y la justicia que hace Mukhtar. Mukhtar es un señor que en la época de Imam Hussein, en el Karbala, está encarcelado. Después, cuando lo liberan y él sale del cárcel y ve lo que han hecho con Imam Hussein y su familia, él junta tropas que en la mayoría de esa tropa la mayoría de los miembros de esta tropa son persas iraníes en aquel entonces, con mucho orgullo. Entonces, de ahí empieza la justicia y la venganza de la sangre de nuestro mártir Imam. Entonces tú, cada año vas a decir, no me he olvidado que tengo que hacer justicia a tu sangre. ¿Cómo se hace la justicia de tu sangre? En mi época, apoyando a Palestina. En mi época, apoyando a Cuba. En mi época,
apoyando a los más, apoyando a África. Porque fíjate que nosotros, tanto en el Islam como en la visión chiita, esto es del Islam en general, tenemos esa visión de que cualquier persona en la planeta Tierra, cuando te pide ayuda y dice, ya al muslimín, musulmanes, ayúdenme, tú tienes la responsabilidad, sin preguntarle su color, su nacionalidad, su religión, tienes la responsabilidad de ir a apoyarlo y ayudar. Ahora, eso en el chiismo es todavía más fuerte. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros cada año vamos para decir, apoyamos a Palestina, apoyamos a Líbano, apoyamos a Siria, apoyamos a Yemen, apoyamos a Irak, apoyamos a Cuba, apoyamos en su momento a Venezuela, porque Venezuela necesitaba de nuestra ayuda. Nosotros rompimos con el bloqueo petrolero para llevar combustible, gasolina. Y el pueblo venezolano siempre estará agradecido con el pueblo. Yo sé. Y nosotros siempre estaremos agradecidos porque en la guerra de 12 días nos apoyaron en materias que nosotros necesitamos. Nosotros somos pueblos hermanos y siempre lo vamos a hacer, independientemente de cualquier condición que exista. Fíjate, bueno, tú has relatado la grandeza ética del pueblo iraní y de todas las personas de buena fe, independientemente de su doctrina religiosa. Y esto, si lo comparamos con la colosal ignorancia de los estadounidenses y las grandes élites de Europa, ni se diga el Estado que ocupa actualmente la tierra palestina. Bueno, es de una enorme torpeza, una soberbia pero inaudita. Ellos y sus aliados, ¿no? Y eso los empuja a cometer crímenes atroces que pagarán muy caro, y lo están pagando muy caro. Mira, desde el cobarde asesinato de las niñas en Minab, la agresión contra civiles y los peregrinos, ahora que estamos hablando de Ibrahim, fueron martirizados varios peregrinos en las columnas de peregrinación que iban camino a Karbala, la violación flagrante del principio de distinción humanitaria, de que tú no puedes atacar infraestructuras civiles, como de agua, luz, electricidad, etcétera, ¿no? Que son vitales. Bueno, ni se diga el magnicidio de líderes y sabios como el Ayatollah Ali Khamenei, los comandantes, etcétera. Entonces, y eso lejos de doblegar las voluntades del pueblo, esa barbarie lo que hace es consolidar mucho más la lucha, la cohesión, la unidad, la resistencia, el rechazo global, advirtiendo que la respuesta regional está siendo y seguirá siendo implacable. Entonces yo creo que Dios nos ha favorecido en el sentido de que esta enorme torpeza, esta gran ignorancia se ha venido contra ellos, contra el agresor. Y son estos valores éticos que tú has mencionado las armas más poderosas en esta cruenta guerra. Bueno, Soja, creo que vamos a dejar acá el programa, vamos a despedirnos. Quiero que digas algunas palabras de despedida, alguna reflexión final. Por favor, Soja, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quería decirles que yo les dije que el demonio regresa a su casa, el imperio regresa a casa. Nosotros hemos procurado, hermanos, debilitarlo. La decisión lo van a tomar ustedes porque el demonio ya es muy débil. Ya es fácil de derrotar. Ya no es tan fuerte como antes. Que no les monten imágenes, porque yo ahorita estoy en un país que nos están bombardeando y sé la dimensión de los bombardeos que son mínimos. Está bombardeando casas civiles del sur. Significa que se le ha terminado todo. ¿Y por qué casas civiles del sur? Porque no tiene ya armamento a larga distancia. Se le ha terminado.
Entonces, hermanos, nosotros hemos hecho el deber de debilitar al demonio. Ustedes, como siempre he dicho, en Latinoamérica, en su casa propia, y en Estados Unidos, en su casa propia, tenéis que terminarlo definitivamente, o si no, vamos a ver graves consecuencias, porque el demonio no funciona para mí. Y yo confío mucho en mi pueblo latino, porque yo me considero, o sea, una mitad mía está allá. Todo lo que pasa ahí es como que me pasara a mí. Igual, igual, el mismo sentimiento sobre todo lo que acontece allá en Asia Occidental y particularmente en el pueblo iraní, con el cual nos sentimos muy identificados. Bueno, gracias de nuevo, Soja. Estuvo con nosotros entonces la periodista y activista social Soja Abdehodai. Muchas gracias, hermana. Nos veremos pronto. Te agradecemos mucho todas tus reflexiones. Hasta luego.